en contacto con el doctor Zacarías, voy a leer bien para no equivocarme el apellido, Izoilo. Él es de Chaco. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Eduardo y Luz, desde Esquina, los saludamos, ¿cómo anda? Eduardo, saludos ahí al piso y a la audiencia. Bueno, doctor, decía hoy que no sabíamos cómo encarar esta charla debido a lo que significó este tema que tiene que ver con Alejandro Gauna, fallecido en un accidente de tránsito hace 9 días en el accidente ocurrió hace 9 días en nuestra ciudad. Bueno, y a partir de ahora está en la representación legal para que nos cuente en qué situación está. La situación, yo represento en este caso a la hija de Alejandro. Alejandro tenía una hija de 8 años. Tomamos intervención en el caso en el estudio en representación de la nena por intermedio de su mamá. En el día de la fecha, seguramente en el transcurso de estas últimas horas de la tarde, estaremos terminando la presentación que vamos a hacer en la Fiscalía Provincial en Esquina para presentarnos, en este caso como querellantes particulares, y solicitar algunas diligencias que nosotros consideramos esenciales para el proceso. Doctor, por ahí le voy a preguntar cosas que le preguntaba ya durante la charla de la mañana o charla a vía privada, digamos. ¿A qué se dedicaba Alejandro Gauna? Alejandro tenía una concesionaria acá en Resistencia. Yo soy de la ciudad de Resistencia, Alejandro también. Y él se dedicaba a la compra-venta de vehículos. Tenía una concesionaria que funcionaba muy bien acá en la ciudad. De hecho, esa es la razón por la cual él viajaba con dinero para las operaciones de tipo comercial de su trabajo. Pero me parece importante, Eduardo, no solo para mí, sino también para la familia, porque aclarar algunas cuestiones, sobre todo con relación a este punto, el eje o el problema, la cuestión a discutir acá, no gira en torno solamente, al menos, con respecto al dinero. En realidad lo que tenemos que hablar o referirnos es al accidente como tal y a la gravedad del hecho. Esto tuvo consecuencias, por supuesto, respecto no solo de la persona de Alejandro en este caso y su acompañante, que también padeció lesiones gravísimas, sino repercusiones en la familia que lamentablemente terminó con el resultado que todos conocemos. Entonces, entendemos que la cuestión relativa al dinero y a la justificación de los fondos hoy pasa ya a un segundo plano para nosotros. Claro, porque lo que hablábamos es, todo el mundo centró la atención en un fajo decían fardos acá, pero bueno, en fajos de dólares, bolsos, que eran de Formosa, que eran de narcotráfico más o menos, y nadie se centró en la salud de las dos personas porque recordemos de que Alejandro fue primero derivado al hospital escuela de primero a Goya, después al hospital de Corrientes. Así es, Eduardo. Eso para nosotros, insisto, y era en aquel momento, por eso recién ahora estamos tomando intervención formal en el proceso. Entendíamos que lo principal era ocuparnos de la salud de Alejandro. Lastimosamente conocemos el desenlace y a partir de ahora nosotros vamos a abrir un abanico de intervenciones porque, por supuesto, no solo interesa coadyuvar al equipo fiscal en lo que tiene que ver con la investigación respecto de este hecho. De este hecho me refiero al accidente, sino también, por supuesto, justificar la tenencia de los fondos, explicar cuál era su origen, porque eso, en definitiva, va a permitir ya, en este caso, a su heredera, a través de un eventual juicio sucesorio, recuperar los bienes que le pertenecían a su papá. Bueno, no tienen acceso al expediente, por lo tanto, lo que conocen de lo que ocurrió ese día a las 7 de la mañana o minutos antes de las 7 es solamente vía periodística, ¿no, doctor? Así es, así es. Vos sabés que nosotros, por una cuestión lógica, al no habernos presentado todavía, no podemos tener acceso a un expediente penal. Insisto, lo vamos a hacer en las próximas horas. A partir de ahí, una vez que nosotros podamos
tener acceso y ver las actuaciones de la Fiscalía Interviniente, por supuesto que vamos a ofrecer o a proponer una serie de medidas que en este tipo de casos te diría que son de rigor. No solamente vamos a solicitar la constitución como querellante y el resguardo de los efectos secuestrados, la constitución de un plazo fijo judicial mientras se investiguen los hechos que están siendo judicializados, sino también algunas medidas que son relevantes en cuanto a la averiguación de lo acaecido, es decir, de lo que ocurrió, del hecho como tal, sobre todo en este tipo de casos donde las primeras diligencias habitualmente tienen que ver con las intervenciones o los informes periciales sobre los vehículos, ¿no? Sobre los vehículos y también, por supuesto, las condiciones del lugar. Me refiero a las cuestiones relativas al espacio, al tiempo, al horario, a las condiciones climáticas referidas al hecho. Estos puntos son esenciales para nosotros porque van a determinar las características y las circunstancias en las que ocurrió esto, que en principio sería, estimo, un homicidio culposo, pero no descartamos alguna otra circunstancia que pueda modificar la eventual calificación legal que le atribuye al fiscal. En lo que tiene que ver con la participación como querellante, también incluiría peritos de parte, accidentológicos o especialistas para poder determinar, seguramente acá está eso, está incluyéndose en el expediente, pero lo que tiene que ver velocidad, bueno, neblina, condiciones de la maquinaria vial, y también si tiene que ver algo con el acompañante de él o solamente está centrado en esta persona que falleció. En cuanto a las medidas de prueba, las diligencias que habitualmente se disponen, nosotros sería muy osado que te dijera cuáles. Podemos mencionar en términos generales que coincido con vos, estas son las medidas que habitualmente se disponen. Lo que no conozco es si el fiscal ya las ordenó. Eventualmente nosotros, por supuesto, trabajamos con un equipo dentro de los cuales se encuentran distintos profesionales. Estos sí son peritos relativos a la materia accidentológica para determinar, como te decía y como bien mencionaste vos, las condiciones en las cuales habría ocurrido el accidente, porque van a ser fundamentales para, en definitiva, poder atribuir con precisión cuáles son los delitos en los que habría incurrido esta persona que conducía esta máquina. En cuanto a la representación, en este momento yo represento, y esto es importante también aclararlo, exclusivamente a la hija de Alejandro por intermedio de su mamá, quien tiene derechos, la nena me refiero, sobre los derechos patrimoniales que eventualmente surjan de una cuestión hereditaria. Por el momento nosotros no hemos tenido contacto con el acompañante. Hay que aclarar que también estaba en una situación de salud muy difícil, estuvo, entiendo, internado y habría tenido algunas intervenciones quirúrgicas, entonces probablemente él tampoco, por lo menos por ahora, esté en condiciones idóneas, vamos a decirlo, para poder presentarse judicialmente, pero calculo que también él podrá intervenir porque ha sido una de las víctimas de este hecho. Creo que mañana, me confirmaba hoy una familiar directa, va a ser intervenido, estaban esperando unas prótesis. Bueno, creo que ya en este caso ya trasladado a Resistencia. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero, doctor, hablamos de que era lícito. ¿Cómo se hace la presentación vía contadores? ¿Cómo es la parte técnica, digamos, de lo que tiene que ver? Y que queda claro que eran de origen lícito. Y como decíamos hoy, uno viajando, ¿dónde guardaría en este caso un dinero yendo a Capital, un monto que, si uno dice, es muchísimo y son 2 camionetas? Así es. En cuanto a la acreditación del origen de los fondos, primero hay que tener en cuenta o hay que explicarle a la audiencia que en términos generales hay una cuestión de competencia donde hay justicia provincial y justicia federal que, de acuerdo
al hecho de la eventual calificación legal investigaría uno u otro. Tengo entendido por la información que hemos recabado en la jurisdicción federal que hasta el momento no habría intervenido la Fiscalía Federal, entonces nosotros, al menos hasta ahora, vamos a hacer la presentación directamente en la Fiscalía de la provincia, donde habitualmente lo que uno hace en este tipo de delitos, me refiero a estas cuestiones relacionadas a los delitos de corte económico, ¿no? Cuando habitualmente se encuentra dinero de esta manera, es acreditar el origen lícito de los fondos. ¿Cómo se hace habitualmente? Y va a ser el caso también de Alejandro, con la justificación patrimonial, que habitualmente uno tiene una justificación de ingresos declarada ante el organismo recaudador, que en este caso sería ARCA, donde a través de la facturación uno puede demostrar de dónde provino ese dinero y permite lo que se conoce como la trazabilidad de los fondos. Por otro lado, también es importante lo que marcás con relación al traslado o al transporte de dinero, como seguramente pasa en la esquina y pasa acá en el Chaco. Una persona cuando va a comprar un vehículo, sobre todo un vendedor de autos, los adquiere en casi todas las oportunidades en la ciudad de Buenos Aires, donde los precios habitualmente son un poco inferiores, donde permite el margen de ganancia en el interior, ¿no? Entonces, ese traslado, cuando es dinero en efectivo, se realiza, por supuesto, en un vehículo. Ahora, ¿cómo llevas? Y bien preguntabas, ¿cómo llevas esa cantidad de plata que es de hecho un montón de dinero, pero que se traslada y se representa después en dos camionetas? Yo no creo que haya inconveniente o que haya duda respecto a cómo Alejandro acondicionó ese dinero. Es para protegerse ante cualquier circunstancia que pueda suceder en una ruta. Vos sabés que hoy lamentablemente estamos todos un poco sujetos a distintos hechos delictivos, en Resistencia sobre todo, pero también en el camino. Entonces, para evitar, para proteger, para cuidar ese dinero, uno trata de acondicionarlo de una manera que no sea visible para aquel que pueda eventualmente interceptarlo. Pero también es importante, bien lo remarcás vos, dónde estaba ese dinero, cómo estaba guardado y por qué el personal policial inspecciona un vehículo cuando no había elementos ni circunstancias que representen un estado de sospecha para inspeccionar un vehículo que habría tenido un accidente de estas características. Entonces, todas estas cuestiones nosotros vamos a plasmarlas y se van a poder dilucidar una vez intervengamos en el expediente penal. Doctor, lo primero, en cuanto al dinero, había sido, como Alejandro había quedado inconsciente y fue trasladado de manera inmediata, incluso se habló de un avión sanitario, bueno, que no viene al caso, digamos, para que vea la urgencia con la que fue trasladado, para mejor atención en centros de mayor complejidad, de salud de mayor complejidad. El acompañante, él manifestó de que llevaban dinero. Entonces, al no encontrar a la vista, tengo entendido que la Fiscalía ordenó con personal policial, testigos, ya en sede de comisaría acá en el centro, porque el accidente fue a unos 8 kilómetros de esquina. Fue ahí donde se ordena esta especie de, no sé si está bien la palabra técnica, requisa o revisación, más que nada por tranquilidad de la persona que estando internada se preocupó por ese dinero. Sí, es así, por eso te decía yo que esas cuestiones las vamos a dilucidar luego de la intervención en el proceso. El término, sí, requisa es sobre las personas, en este caso sería una inspección del vehículo, que si uno cuenta con orden judicial para inspeccionarlo, por supuesto que no hay inconveniente. Entonces, no quiero que se malinterprete, no estoy cuestionando el accionar policial, ni tampoco el accionar del personal de salud, porque la atención que ha recibido Alejandro en ese momento fue la adecuada, fue acertada. De hecho, han hecho todo lo posible, tanto en el lugar, en esquina, como luego en Goya, en el traslado y por supuesto también en el Hospital Escuela, donde también fue intervenido quirúrgicamente, pero lastimosamente hay algunas cuestiones que por supuesto exceden a los profesionales de la salud y que tienen que ver con la gravedad del impacto, que no dejó otras consecuencias más que el traumatismo severo del cráneo, que fue la causa de su fallecimiento.
Doctor, ¿conocía a Alejandro? Sí, sí lo conocía personalmente. De hecho, yo era abogado de Alejandro y también de la concesionaria, por eso la relación previa con él y con parte de su familia teníamos una relación profesional, sí. Dos datos que pueden ayudar un poco también sobre todo lo que se habló, digamos. ¿Era familiar de algún político, podemos hablar, como se mencionó, Capitanich, Esdero, hijo de una jueza federal o juez federal? No, Alejandro no tiene ninguna vinculación ni con el Poder Judicial ni con el Poder Político. Era un tipo que se dedicaba exclusivamente a la venta de vehículos en una concesionaria que estaba al público en una avenida muy transitada de la ciudad. Era una persona respetada, conocida, a pesar de su edad. Con 39 años había logrado de alguna manera instalarse en el rubro, y cualquier suspicacia que pueda o pretenda conectarse a la política o a la justicia con el dinero no tiene ningún asidero. Ni un asidero. Doctor, es difícil, le decía, hablar de estas cuestiones, pero bueno, uno aprovechando que tiene la posibilidad de conocer. En cuanto a lo que es el tránsito, y con esto creo que podríamos hablar de la máquina sobre la Ruta Nacional número 12, eso está en estudio, ¿está permitido, no está permitido? Si está permitido, ¿en qué condiciones? La Ley Nacional de Tránsito, a la cual la provincia de Corrientes está adherida, establece específicas condiciones relativas a cómo, cuándo y dónde deben circular este tipo de maquinarias. Están previstas en la ley, pero además, y no quiero expresarme o manifestarme respecto a algunas cuestiones de la causa que no conozco, por eso quiero ser prudente con lo que voy a decir, pero determinadas máquinas, insisto, no conozco con precisión qué tipo de máquina era, determinadas máquinas viales deben ser transportadas con autorización de Vialidad Nacional y a través o sobre carretones. De hecho, hemos tenido acá y he representado a casos judiciales donde se ha discutido justamente los permisos de Vialidad Nacional para transportar máquinas viales del sur a la provincia del Chaco. Entonces, la cuestión relativa al uso y al movimiento de la máquina seguramente va a discutirse en el proceso, y al margen de la cuestión que prevea la norma, me refiero a la Ley Nacional de Tránsito, a la adhesión provincial y la normativa administrativa de Vialidad Nacional, hay una cuestión que es, te diría, elemental, y tiene que ver con el sentido común, ¿no? Al margen de que esté prohibido, me atrevo a decirlo, prohibido conducir un vehículo en estas condiciones, sin la señalización, sin luces, sin balizas, como aparentemente habría circulado esta máquina. Insisto con lo del sentido común. Si uno maneja una máquina vial a la madrugada en una ruta nacional, sin luces, una noche de visibilidad, te diría, prácticamente nula, tiene que tener cierto sentido común para circular en una arteria en este tipo de condiciones. Entonces, insisto, al margen de la cuestión normativa, nosotros también vamos a insistir o vamos a trabajar sobre estas otras circunstancias. Doctor, gracias por su tiempo, muy claro los conceptos. Lamentamos que nos tengamos que conocer en una situación tan dolorosa de una persona aparte conocida suya, porque por ahí en lo laboral uno puede representar a alguien y no es lo mismo cuando los conoce, así que muchísimas gracias por prestarse a charlar estos minutos, y bueno, seguramente que van a andar por acá en un tiempo no muy lejano. Seguramente te agradezco a vos el contacto, estoy a disposición, ¿sabes? Y seguramente en el corto plazo, luego de que hagamos con parte del equipo que trabaja en Corrientes la presentación judicial, vamos a estar en esquina, sobre todo para ponernos también a disposición del equipo fiscal, ¿no? De la Fiscalía Provincial, porque nuestra intención, por supuesto, es en el rol de querellantes, de coadyuvar con la investigación. Doctor, gracias. Un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien.